Perfecto. Entonces, bueno, el tema del día de hoy sería economía de regalo y economía solidaria. Son dos temas parecidos, relacionados, pero son como parte de una serie de presentaciones de clases que yo he estado haciendo, siempre relacionado con el tema del desarrollo comunitario. Yo, para los que no me conocen, yo trabajé más o menos 15 años en diferentes proyectos de desarrollo comunitario en diferentes partes de Centroamérica, más que todo en en Guatemala y El Salvador. Y durante los últimos 5 años he seguido trabajando como consultor, mientras que trabajo como agricultor a pequeña escala junto con mi familia. Pero desde hace más o menos un mes y medio, hemos estado viendo varios temas relacionados con el tema global, que es el desarrollo comunitario, pero tratando de analizar cómo es que el desarrollo interactúa con diferentes temas de diferentes como disciplinas, ¿no? Hemos visto temas de la antropología, de la economía, cosas de la historia, obviamente muchos temas ambientales. Y hoy quería como tratar de tomar un tiempo para analizar un poco más a profundidad el tema de la economía. Obviamente, mucha gente que trabaja en proyectos de desarrollo tiene un enfoque muy fuerte en el tema de desarrollo económico. Uno de los desarrollos sostenibles del milenio de la ONU es precisamente eso, tratar de erradicar la pobreza. Y usualmente cuando nosotros entendemos este objetivo de erradicar la pobreza, identificamos con este meta, con este objetivo, el esfuerzo de que la gente gane más dinero, que tienen más poder de consumo, que tienen la capacidad de subsistir a través de su inserción en el mercado laboral, el mercado monetario. Y eso hay miles de millones de dólares que se invierten en estos proyectos en África, en Asia, en América Latina, en diferentes partes del mundo. Sin embargo, lo que yo quisiera invitarnos hoy en día como para tratar de expandir un poquito nuestras mentes, de considerar otras formas de luchar contra la pobreza, ¿no? Y ese comienza, digamos, este esfuerzo debe de comenzar con preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿qué es la pobreza? ¿Qué significa ser económicamente bien? ¿Qué significa tener una vida de afluencia? De tener nuestras necesidades ya resueltas. Eh, y yo he hecho la afirmación en diferentes clases que yo considero que uno de los problemas que en el mundo del desarrollo es que tendemos a aceptar como algunas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, uno es la lucha contra la pobreza. Entonces, obviamente, todo el mundo que trabaja en el mundo de desarrollo, sus proyectos están enfocados en la lucha contra la pobreza, pero muchas veces no tomamos el tiempo y el esfuerzo necesario para preguntarnos qué significa eso, ¿verdad? No tomamos el tiempo y el esfuerzo necesario para hacernos la pregunta, ¿cómo hacer eso? ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra la pobreza? ¿Puede coexistir la subsistencia y la pobreza? ¿Puede coexistir la afluencia sin necesariamente que la gente alcanzan ciertos niveles de ingreso monetario? Esas son preguntas que quisiera que reflexionáramos. Y por eso el día de hoy quería hablar sobre dos temas, que es la economía de regalo y la economía solidaria. Como siempre, voy a tratar de dejar unos 10 minutos al final de clase para preguntas, críticas, experiencias de ustedes. Siempre agradezco cuando hay espacios de compartir. Como resumen de clase, el esquema hoy, quisiera comenzar con una definición, ¿verdad? ¿Qué es la economía? ¿No? O sea, yo siento que muchas veces, como decía, hay unas palabras claves. Iván Illich, que es uno de los autores que hemos hablado en clases pasadas, decía que hay unas palabras claves que son como dominantes en la cultura dominante de hoy. Y uno es economía. Cuando hablamos de economía, todo el mundo dice saber de lo que estamos hablando, pero yo quiero que regresemos a la raíz de esta palabra. ¿Qué significa economía, verdad? Y desde esta definición etimológica, desde la raíz de la palabra en sí, creo que tendremos la capacidad de hacer unas reflexiones un poco más a profundidad sobre
si sabemos qué es el bienestar económico, qué es la economía, podemos orientar mejor nuestros esfuerzos en el mundo de desarrollo a la erradicación de la pobreza, al bienestar económico. De ahí quisiera hablar, tomar una perspectiva un poco antropológica y entender de que alrededor del mundo, tanto en la historia como en la actualidad, hay diferentes culturas, diferentes epistemologías, o sea, formas de entender el mundo que tienen alternativas a lo que significa ser rico, ser afluente. Que esta idea occidental que nosotros casi todos hemos heredado y ha sido como metido en este forma de pensar como monolítico, es que consideramos que la riqueza es igual con la acumulación del dinero, de recursos, de poder. Sin embargo, hay otras culturas, como decía, tanto en el pasado como hoy, que tienen otras ideas sobre qué significa ser rico, qué significa ser afluente. Y yo creo que es muy importante como entender estas diferencias. De ahí quisiera como hacer una pequeña definición y algunos casos sobre qué es la economía de regalo. Hay unos estudios antropológicos muy interesantes de culturas en diferentes partes del mundo que tienen ideas muy distintas sobre qué significa estar bien económicamente. Y yo creo que podemos aprender mucho de estas diferencias, especialmente en un mundo donde las recetas para estar no pobre, para ser económicamente afluente, tienden a todo repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces yo siento que es bueno que aprendemos de otras culturas, otras experiencias, y así como agrandar un poco nuestro cerebro y nuestra capacidad de definir y de crear propuestas de proyectos de desarrollo económico que son distintos, ¿verdad? Que no son simplemente las mismas recetas que se va repitiendo. Además, la economía solidaria es una manifestación un poquito más reciente. La economía de regalo es como una definición, unas como diseños antropológicos un poco más antiguos, mientras que la economía solidaria es un poco más nuevo. Y por fin, quiero terminar con hacer la conexión directo con el mundo de desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la economía de regalo, qué es lo que la economía solidaria nos dice sobre los que trabajamos en el mundo de desarrollo hoy en día? Entonces, comenzamos con la palabra economía, ¿verdad? Cuando yo digo la palabra, la mayoría de la gente van a pensar, algunos van a pensar en el crecimiento económico, el salario, las protecciones de los derechos de los trabajadores, otros van a pensar en el mercado de bienes y raíces, la bolsa de valores, el intercambio, el comercio global. Estos como Estas son las ideas que dominan cuando la gente escucha la palabra economía. Sin embargo, si volvemos otra vez a la raíz de lo que significa esa palabra, etimológicamente, economía viene de la palabra griego oikonomía. Y oikonomía viene de dos palabras. Oikos, que significa hogar, ¿verdad? O espacio compartido. Y nomos, que significa o puede traducirse como administración, gestión, el manejo colectivo. Entonces, juntos o economía significa la administración del hogar, el manejo colectivo del espacio que compartimos, ¿verdad? No tiene nada que ver con acumulación, no tiene nada que ver con riqueza, con generación de crecimiento económico, de valores en sí. Eh, la idea de economía regresa a la idea de cómo vivir bien, cómo administrar los recursos que tenemos, tanto individualmente como colectivamente, ¿verdad? Y cómo podemos administrar esos, manejarlos de una forma que manejamos bien el hogar, ¿verdad? Entonces, la otra parte de la economía es que es importante hacer una diferencia entre la economía y otra palabra griego que quiere decir crematístico, que es lo que vemos aquí arriba. Eso está en inglés, pero son dos formas distintas. La economía, como decíamos, como es de hoy, economía es el arte de vivir y vivir bien, como para satisfacer las necesidades reales de la gente que comparte un espacio físico. No podemos hablar de economía de familia, economía digamos, de la comunidad, pero todo se tiene que ver con la administración de los recursos que compartimos
para alcanzar el bienestar. La crematística es otra palabra griego que tenía una forma completamente distinta. La crematística era el arte, o tal vez no el arte, sino, digamos, el impulso de querer hacer dinero, aumentar capital y acumular posesiones y recursos, ¿verdad? Aristóteles, que era uno de los famosos filósofos griegos, era bueno, escribió mucho en contra de esta idea de la crematística. Es decir, que esta idea de querer acumular privadamente recursos para uno mismo era antinatural. Y lo natural era trabajar juntos para el manejo del bien común, ¿verdad? Entonces, es importante señalar que a pesar de la hegemonía de las concepciones occidentales de la economía impulsado por el mercado durante los últimos 2 siglos, las sociedades humanas a lo largo de la historia han engendrado muchas ideas y comprensiones diferentes sobre las diferentes formas y las mejores maneras para gestionar su hogar, para gestionar el espacio compartido, digamos, de la convivencia de los humanos. Este valor occidental de la acumulación, la adquisición, el comercio, el crecimiento, esta es solo una forma de ordenar el hogar común, ¿no? Esta idea de que la única forma de ganar la batalla contra la pobreza es a través de que la gente haga más dinero, que se inserte en un mercado competitivo y cada quien busque lo suyo y que acumulen capital y riqueza. Eso es lo que obviamente domina hoy en día tanto de economías en países de derecha como países de izquierda, es un mismo modelo, pero eso es una sola forma digamos, de las diferentes formas que podemos ordenar, administrar, gestionar la casa común, ¿verdad? Y quisiera que tomáramos algunos como ejemplos de eso, ¿verdad? Un ejemplo que me parece muy fascinante era, bueno, el trabajo de un antropólogo francés, más o menos hace un siglo, que se llamaba Pierre Clastres. Él escribe su libro más famoso, era La sociedad contra el Estado. Y él vivió y trabajó muchos años entre diferentes pueblos indígenas de las Amazonas, de diferentes partes de Sudamérica. Y una de las cosas que él encontró es que una de las características compartidas por las diferentes tribus, diferentes grupos indígenas, es que el caciquismo indio, una característica fundamental del cacique, ¿verdad? Del líder, del jefe del pueblo indígena, es la generosidad, que es un tipo de servidumbre. Y eso es lo que él dice, eso es una frase de su libro de la sociedad contra el Estado, se exige al jefe o al cacique que tiene que ser generoso, casi hasta el punto de saquear. En algunos tribus indígenas, siempre se puede distinguir quién es el jefe, quién es el cacique, porque él es el que tiene menos posesiones. Él es quien lleva los adornos más cutres, más pobres, ¿verdad? Tiene que regalar todo lo demás, ¿verdad? Y qué diferente hoy en día, ¿verdad? Hoy en día el que tiene más dinero es el que tiene más poder político. El que tiene más poder de acumulación económica es el que tenga más influencia en la cultura, en la política. Mira, este año en Estados Unidos va a haber una elección y uno de los candidatos es un multimillonario, un milmillonario, una persona que tiene enorme cantidad de poder económico, ¿verdad? Y así es en casi todos los países del mundo. Los que tienen poder político son los que manejan mucho dinero o que tienen mucho dinero atrás de ellos, ¿verdad? Sin embargo, para los pueblos indígenas de Sudamérica y en otras partes del mundo, la codicia, las ganas económicas de acumular por uno mismo no podría coexistir con el poder político. Era una forma de separar esos dos aspectos de la vida. Y yo siento como que cuando uno ve eso, es que qué inteligente sería, ¿no? Hay mucho, siempre la gente está quejándose que tenemos que sacar el dinero de la política, pero nadie logra hacerlo. Y una forma de hacerlo era estos pueblos indígenas a una escala más pequeña de manejo político, simplemente no permitían que coexistiera la riqueza con el poder político. Otro ejemplo que yo siento, estoy dando varios ejemplos porque quiero que entendemos y que veamos de que a lo largo de la historia, diferentes culturas, diferentes pueblos han tenido diferentes formas de organizar sus vidas económicas. Y otro ejemplo muy famoso en la antropología
es de lo que se llama el comercio de Kula. Y este pueblo, que son diferentes pueblos indígenas de las islas del Pacífico, donde hoy en día hablamos de Tahití, de Fiji, de Hawái, todas estas islas pequeñas en el mar Pacífico. Para estos grupos indígenas, la riqueza, el poder económico, no dependía de la acumulación de los bienes, de los recursos, mucho menos del dinero, sino de la abundancia de los regalos dados. Entonces, es fascinante al finales del siglo XIX, había un montón de antropólogos, más que todo europeos, que llegaron a esta parte del mundo y vieron estos pequeños pueblos indígenas y se dieron cuenta de que ellos viajaban en estas pequeñas canoas, esencialmente largas distancias, miles de kilómetros a lo largo digamos, entre una isla y otra. Y la única razón que hicieron estos viajes era para poder ir y regalar un montón de cosas de valor, ¿no? Unas conchas, algunos como tipos de joyerías, diferentes cosas de la cosecha, si tuvieron una enorme cosecha de algún peso, algún, digamos, tipo de malanga, que es una de las comidas típicas de esta zona. Se hicieron estos viajes larguísimos, pero no para comercio, no para tratar de generar alguna ganancia, no para venderlos, sino para ir a regalar. Se fueron al pueblo, lo recibieron, hola, buenos días, y le entregaron todo eso y se fueron, sin recibir nada a cambio. Y estos antropólogos europeos dijeron, ¿y qué pasa aquí? Que esta gente son locos porque hacen un viaje tan largo y peligroso y entregan tanta riqueza, tantas cosas de valores y no reciben nada a cambio. Y eso, bueno, se conoció como el comercio del pueblo Kula o también otra palabra, los troviandeses. Y ellos recorrían grandes distancias, como decía, para esencialmente regalar objetos valiosos, sin ninguna garantía de evolución. Este concepto cultural de la riqueza de este pueblo no provenía de la acumulación de los recursos, de los bienes. La idea de riqueza no venía del intercambio, del comercio, de la venta de lo que era valioso, sino de la expectativa de la reciprocidad. Entonces, desde este concepto cultural, la riqueza no tenía nada que ver con acumular cosas, sino en dar cosas, porque entre más cosas que uno daba, ¿verdad? Más podría esperar en retorno. Si yo tenía un montón de conchas o una enorme cosecha de algo, o si yo tenía una abundancia de peces que nuestros pescadores lograron juntar, no tenía ningún valor acumularlos y tenerlos almacenados para nosotros. No, una vez que yo tenía un excedente, que tenía bastante, yo tenía que entregarlo a otro pueblo, a otra isla. Y al hacer eso, ellos entraban en estas como relaciones de reciprocidad. Porque si yo entregaba, si yo regalaba, yo sabía que ellos en otro momento iban a devolver a mí. Y no había un tiempo que decía, vos tenés que, si yo te entrego hoy, tú tienes que entregarme a mí en 3 días hábiles. No existía como reglas muy estrictas, pero la gente tenía una comprensión de la importancia de la reciprocidad. Y entre más daba, más riqueza tenía, porque había más promesa de futura riqueza, ¿verdad? Entonces, el que daba más tenía derecho a más en el futuro, aunque sin ninguna fecha o tipo de retorno específico. Y otra vez, para estos antropólogos europeos que veían eso, no entendían, decían, mira, pero qué extraño estas ideas económicas, esta gente están como patas arriba, tienen ideas completamente distintas a los nuestros, ¿verdad? Eh, pero yendo más atrás todavía, incluso desde digamos, la religión de los hebreos, que era uno de los fundamentos de la civilización occidental, existe también esta idea, muy parecido a los pueblos de la Kula, de esta idea de que el acaparamiento y el hacer y almacenar excedentes económicos, recursos, bienes, dinero, lo que sea, era económicamente imprudente. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no hablando de términos religión, sino en términos históricos, también tenía esta idea, idea cultural, este impulso cultural, que el acaparamiento y el almacenar excedente para el bienestar propio era como,
en el lenguaje del Antiguo Testamento era un pecado, pero en lenguaje cultural era como económicamente imprudente, era una apuesta equivocada. Y nosotros vemos eso en el libro de Éxodo, que es uno de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente el pueblo judío en este momento, como dice la historia, tuvieron que emigrar durante 40 años, estaban como sin una tierra, estaban como un pueblo forastero, migrante, sin territorio propio. Y en estos 40 años de deambular por el desierto, me imagino yendo como migrantes de una tierra a otra tierra, ellos se vivieron básicamente con la leyenda del maná, que era un pan que supuestamente descendía del cielo. Y uno puede verlo como milagrosamente, ¿verdad? Que de repente Dios proveía a su pueblo, pero además de eso, más profundidad de eso, era que la gente vivía de cierta forma de lo que encontraba, ¿verdad? Y eso es el capítulo 16 de Éxodo. Cuando lo midieron, este pan que bajaba del cielo con un homer, que era un instrumento de medición, al que había recogido mucho, no le sobró. Y al que había recogido poco, nunca le faltó. Cada uno recogió cuánto debía comer. Moisés les dijo, no guarden esa comida para comerla al día siguiente. O sea, no almacenen, no acaparan, no tratan de acumular para ti mismo. Pero por parte del pueblo, no, pero parte del pueblo no obedeció a Moisés. Guardaron la comida para el día siguiente. Pero los gusanos se metieron en la comida y empezó a apestar. Moisés se enfadó con la gente que hacía esto. Cada mañana el pueblo recogía tanto comida como podía comer, pero al mediodía la comida se derretía y desaparecía. Esta historia del maná en Éxodo 16 advierte, es una advertencia económica, es como un aspecto cultural del pueblo judío que decía que el acaparamiento contra la codicia, que saca provecho de este mito de la escasez, es una forma igual que este pueblo indígena decir que no, el bienestar económico no está en acumular para sí mismo, ¿verdad? No está en acaparar. Y eso, como digo, es completamente contradictoria del sentido común económica de hoy en día, ¿verdad? Lo que hoy en día es que todo el mundo está impulsado para tratar de acaparar por sí mismo, ¿verdad? Y lo que quiero que veamos es que hay diferentes pueblos a lo largo de la historia que han sido muy en contra de esta idea, ¿verdad? El modelo de la economía de regalo es muy diferente a las economías del trueque o del mercado, incluso el trueque, ¿verdad? En las que los bienes y servicios se intercambian explícitamente por el valor recibido, algo que se denomina reciprocidad negativa. ¿Okay? Entonces, obviamente, en el mercado monetario del capitalismo hoy en día, yo doy algo y a cambio recibo un salario, recibo un dinero, recibo un pago. En la economía de trueque, yo doy un parte de mi cosecha, digamos, si yo cosecho manzanas, yo doy manzanas y a cambio me das algo de otro producto de igual valor. Pero en la economía de regalo es diferente, funciona según principios de reciprocidad generalizada, en las que los bienes y los servicios se intercambian sin llevar a cuenta de su valor exacto, sino con la expectativa de que su valor se equilibrará con el tiempo. En muchas sociedades indígenas, los regalos de la naturaleza no podían venderse en el mercado porque se consideraban dones recibidos de la provisión del mundo natural. Lo único que podía hacer el receptor o el recolector de esos regalos era pasárselos a otro miembro de la comunidad con la expectativa de recibir un regalo a cambio en el futuro. Y una de las razones que tantos pueblos indígenas alrededor del mundo han funcionado con esta idea de la economía de regalo es debido a este como aspecto de la cosmovisión de la espiritualidad indígena. Incluso cuando hubo como el contacto entre los invasores europeos y los pueblos indígenas, muchas veces el europeo que llegaba, el colonizador, decía, yo quiero que tú me vendes tu tierra. Y dicen, pero ¿cómo pues? No te puedo vender la tierra no se vende. Y después dijeron, bueno, nosotros queremos comprar tu cosecha. Y dicen, pero no te puedo vender, ¿no? O sea, yo recibo de la tierra, la fertilidad de la tierra, los animales que yo cazo, los peces que saco de los ríos, el maíz que crece de la tierra, no es mío porque es un regalo digamos, del mismo tierra, pues.
yo pongo un poco de trabajo, un poco de agradecimiento, pero al final no es algo que yo he hecho. Y debido a eso, lo único que puedo hacer es dárselos, ¿verdad? Yo te lo doy. Y hay un montón de robo descarado de tierra que ocurrió en la historia, porque muchos europeos llegaron y que, mira, estos pueblos indígenas dundos, como decimos en El Salvador, estos ignorantes están dándonos la tierra. Y lo tomaron y así fue, parte del saqueo. Cuando lo que estaban diciendo el pueblo indígena es que no te podemos dar lo que no es nuestro. Lo que podemos hacer es compartir con la expectativa que ustedes comparten con nosotros también. Sin embargo, obviamente, como nos ha contado la historia, es que el pueblo europeo no tiene o abandonó, porque sí tenía, como vimos en el libro del Antiguo Testamento, pero abandonaron esta idea de reciprocidad, de generosidad y aceptaron este mito de la acumulación, que la única forma de la riqueza es acumularse uno mismo, ¿verdad? Eh, no sé si han visto eso, esta foto aquí a la izquierda. En muchas partes del mundo han comenzado a ver como esto del intercambio de libros, ¿verdad? Y yo me acuerdo en El Salvador, hace más o menos como unos 15 años, habían algunos como barrios que comenzaron a hacer eso y hacen como unos pequeños casitas protegidos del viento y la lluvia, pero sin ningún candado. Y la gente pone un libro ahí. Yo termino de leer un libro, lo dejo allá y agarro otro. Y yo me acuerdo que mucha gente cuando comenzaron estos pequeños esfuerzos a nivel comunitario, la gente se rieron y dijeron, nah, esto no va a funcionar. Primer loco que llega ahí va a robar todos los libros y va a terminar. Y 15 años después sigue funcionando. Porque existe esta idea de que no, es algo que nos beneficia a todo, que nuestros niños pueden tener acceso a diferentes libros sin que cada uno tenga que comprar todos los libros, incluso sin que tener que esperar que el gobierno central crea bibliotecas. No, que cada familia tiene 2 o 3 o 4 libros. Y en vez de almacenar estos libros, estas fuentes de conocimiento en su casa, creamos un espacio donde se puede intercambiar, donde yo puedo poner esto para que otra gente lo ocupa, sabiendo de que después voy a ir a este mismo como caseta y agarrar otro libro que no lo he ido. Eso es un ejemplo vivo de hoy en día de cómo la economía de regalo funciona y sigue funcionando. Eh, si tratamos de explicar las ideas básicas de la economía de regalo en 4 como elementos básicos. Uno es el equilibrio por la circulación de los bienes y servicios, ¿verdad? Los regalos circulan en lugar de acumularse, ¿verdad? La idea de equilibrio no es que hay un estado fuerte. Digamos, en el mundo en que vivimos hoy, se permite que alguien se haga multimillonario y después el Estado viene y lo pone impuestos, lo intenta redistribuir de cierta forma. Se intenta crear como un equilibrio en el bienestar económico a través de un Estado fuerte, a través de los impuestos, etcétera. En una economía de regalo, el equilibrio no es a través de impuestos, no es a través de un Estado fuerte, sino a través de la circulación continua de las cosas. Si la gente está siempre circulando los bienes y los servicios, en vez de tratando de acumular, acaparar, crear excedentes para su propio como avaricia, si el equilibrio está en esta circulación como fuerte, entonces es mucho más fácil de evitar el acaparamiento. Otra elemento básico de la economía de regalo es la orientación a las necesidades. No significa digamos, este mes yo voy a dar 3 veces y voy a recibir 3 veces. El otro mes voy a dar 4 y tengo que recibir 4. No, es que no es así, no hay como una legalidad fuerte con reglas estrictas que tiene que seguir. Dentro de una economía de regalo responde a la realidad de la situación. Entonces, si hay un espacio donde, digamos, en una ecorregión, donde hay una comunidad que perdió toda su cosecha porque hubo un incendio forestal o porque hubo una inundación. Entonces, en este momento de crisis, los regalos fluyen hacia donde hay mayor necesidad. A nivel, digamos, de comunidad, si hay una viuda o un huérfano en la comunidad, entonces la gente se aseguren de compartir más recursos que en esta persona que tiene mayor necesidad. Entonces no es una igualdad como fuerte, como meta que vemos mucho, por ejemplo, en las teorías de la izquierda política o la izquierda económica, sino como la flexibilidad de poder
responder a las necesidades que van surgiendo dentro de la comunidad. Otro elemento básico es la idea de la abundancia y la limitación del ego. Con el tiempo, dar y recibir debe estar en equilibrio, ¿verdad? Y eso es importante mencionar, que no es necesariamente que yo doy hoy y tú me das mañana. Puede haber más flexibilidad, pero tiene que haber algún tipo de equilibrio a largo plazo, ¿verdad? Y siempre hay algunas personas que intentan como aprovecharse del sistema. Y una cosa muy importante en este como manejo de la economía de regalo es el riesgo de ser excluido. Si hay una persona, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de los libros, si la comunidad se da cuenta de que hay alguien o alguna familia que comienza a agarrar todos los libros y venderlos en el mercado, o agarrarlos todos y no compartir, pues una vez que se da cuenta, se dice a la persona, pues ya no puedes participar, ¿verdad? Ya te sacamos de este arreglo, ¿verdad? Cuando yo vivía en Guatemala había muchos casos de eso, de pueblos indígenas que manejaban sus fuentes de agua y todas las comunidades que beneficiaban de este agua pura que venía de los manantiales, de los nacimientos de la montaña, tenían la obligación de participar en las faenas de trabajo colectivo, de reforestación, de cuidado del bosque, que es lo que alimentaban a los manantiales. Y si una familia se negaba a participar, si decía que no, hoy yo no quiero ir a resembrar un parte del bosque, yo no quiero ir a hacer un turno de protección, entonces llegaba a los ancianos, llegaba a las autoridades comunitarias y los cerraban el chorro. Dijeron, bueno, si no quieren participar, entonces ya no tienes derecho, ¿verdad?, a este recurso. Entonces, una parte de la economía de regalo es que la reciprocidad tiene que existir. Y el momento que no existe, pues hay un riesgo de ser excluido, ¿verdad? Y por último, la idea de interconexión y diversidad, que se debe reconocerse la fuente del regalo que existe. Y por último, la economía de regalo tiene, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tiene mucho que ver con el manejo de los bienes comunes, ¿verdad? Cuando hablamos del bien común, estamos hablando de un espacio que existe entre el individuo y el Estado, ¿no? Y uno de los problemas con las teorías económicas hoy en día es que sentimos que o somos capitalistas o somos socialistas. Solo puede existir el individuo que tiene derecho de acumularse, de hacerse rico, digamos, de todo, de confiar en la mano invisible del mercado, que es como el sueño del capitalista, o confiamos todo en el poder de planificación del Estado, que va a ser eficiente en crear impuestos, de planificar la economía. Entonces, esta como lógica de la Guerra Fría, que está a la derecha, está a la izquierda, está el individuo, está el Estado, pero siempre entre esos dos polos, entre esas dos dicotomías, existe otro como nivel de organización, que es el nivel digamos, de la comunidad. Y la comunidad maneja bienes que no son bienes, digamos, individuales, privados, pero tampoco son bienes del Estado. Son bienes que maneja la gente, que todos usamos, ¿verdad? David Bollier, que es este autor aquí, que ha escrito mucho, tanto en inglés como en español, sobre el bien común, sobre el manejo de los recursos comunes, dice que las economías de regalo funcionan mucho mejor en una región o una cultura donde la gestión de los bienes comunes es la norma, ¿verdad? Donde la gente tiene esta capacidad de entender de que hay recursos que no deben de ser acaparados por individuos, pero tampoco debemos de darlos al Estado, que deben ser manejados por nosotros, los que vivimos en un lugar, los que dependemos de esos recursos. Él dice, esa es una frase de su libro, dice, el objetivo del cercamiento de los bienes comunes es convertir un recurso comunitario compartido en una mercancía fungible para que pueda ser propiedad privada y venderse en el mercado. La generosidad y el mutualismo de las comunidades vernáculas, las comunidades tradicionales, deben ser sustituidos por una ética de individualismo y consumismo extremo. Al fin y al cabo, los cercamientos de los bienes comunes consisten en imponer jerarquías, celebrar la desigualdad y redefinir el desarrollo como crecimiento del mercado. Y eso es donde yo voy a decir y afirmar que la idea del desarrollo, del progreso, no debe de limitarse a este como crecimiento del mercado, ¿no? La única forma de que una persona puede vencer su pobreza no es
a través de insertarse en el mercado laboral o aumentar su propio salario, su propio nivel de consumo. No, hay otras formas de luchar contra la vulnerabilidad de la pobreza. Y una forma de hacerlo es rescatar el manejo de los bienes comunes, ¿verdad? Rescatar esta idea de la economía regalo, de redes de reciprocidad, redes de apoyo mutuo, redes de dependencia y coherencia comunitaria, ¿verdad? Entonces, la economía de regalo tiene, como decía, mucha historia. Es algo que existe desde hace muchos años. Hay ejemplos de la antropología viejos, ¿verdad? Sin embargo, obviamente hoy en día hay muchos pueblos y muchos como comunidades que ya no existen dentro de estos como conceptos alternativas económicas de redes de reciprocidad. Y hoy en día se habla mucho de la economía solidaria. En estos espacios donde no tienen una conexión histórica, una conexión cultural con alternativas económicas, donde, por ejemplo, estos como tradiciones de la economía de regalo ya han sido borrados por el mercado, por el capitalismo, por el Estado, lo que sea, ya no existen. Entonces, mucha gente se han encontrado en la necesidad de construir sus propias alternativas diferentes. Y la economía solidaria es un término que ha comenzado a usar mucho en los últimos 2 décadas y se usa en diferentes ámbitos. Se usa mucho en cooperativas de trabajadores, en movimientos de trabajadores. Se usa mucho en personas, por ejemplo, en Argentina hace 20 años, cuando hubo este crisis económico y muchos de los trabajadores tomaron las fábricas y comenzaron a manejar las fábricas de ellos mismos, pero dijeron que tenemos que hacerlo diferente. No tenemos que seguir siempre la lógica de maximización de rentabilidad, que era como lo que el mercado dictaba. Podemos también hablar de cómo redistribuir la riqueza, cómo enfocarnos en algo más que no solo sea rentabilidad. Entonces, la economía solidaria se refiere a una amplia gama de actividades económicas, propuestas económicas distintas, que tienen como objetivo priorizar la rentabilidad social, ¿verdad? En lugar de los beneficios puramente financieros. Quiere decir que puede haber una empresa, una cooperativa, una organización agrícola de campesinos que busca producir un bien, ofrecer un servicio económico y sí, hacer una ganancia, hacer rentable, pero que no sea únicamente maximizar su rentabilidad, ¿verdad? Que haya otros como aspectos, fines sociales, ¿verdad? Que son más importantes digamos, que solamente hacer pisto, de hacer dinero. Una característica clave que distingue a las entidades de la economía solidaria de las empresas privadas y públicas es el carácter participativo y democrático de la gobernanza en los procesos de toma de decisiones, ¿verdad? O sea, no es solamente que uno llegue a trabajar, que hagan sus 8 horas y se van, no, es la capacidad de participar, de tomar decisiones, de tener voz y voto sobre qué hacer con el excedente, ¿verdad? En algún momento tal vez lo repartimos entre los trabajadores, en otro momento tal vez el excedente, la ganancia se reinvierte en la comunidad misma, tal vez se toma una parte digamos, de la ganancia mensual, invertimos en un mejoramiento de la escuela, invertimos en una biblioteca comunitaria, invertimos en apoyar a una familia que hubo alguna tragedia que la afectó económicamente. Esta capacidad de toma de decisiones desde los niveles más a base es una parte muy fundamental de la economía solidaria. Y rápidamente, para ir terminando, quisiera hablar de como 6 principios de la economía solidaria. Uno es el principio de la equidad. Y eso introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. La igualdad y la equidad son distintos. Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad y protege su derecho a no ser sometidos a relaciones basadas en la dominación. Otro es el principio del trabajo. La idea es que el trabajo es un elemento clave en la calidad de vida de las personas. La mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestras vidas trabajando, ¿verdad? Y que el trabajo debe ser un espacio comunitario de relaciones económicas entre ciudadanos en los estados. Es mucho más
que solo empleo, solo pago, solo salario, ¿verdad? El principio de sostenibilidad medioambiental. Toda actividad productiva y económica está relacionada con la naturaleza. La economía no existe, no puede crecer si en un ambiente que está siendo degradado. Tenemos que tener un ambiente vibrante, resiliente, saludable, ¿verdad? La buena relación con la naturaleza es fuente de riqueza económica y de salud. Otro principio es el principio de la cooperación, que la competitividad tiene una parte en todo diseño económico, pero no tiene que ser el único, ¿verdad? La cooperación en lugar de competencia es de crear un modelo de sociedad basado en un desarrollo local armonioso y unas relaciones comerciales justas, ¿verdad? No, eso es como de cierta forma como tratar de rescatar estas ideas de reciprocidad, de redes, de dependencia, de apoyo mutuo, ¿verdad? En vez de solamente ser un agente competiendo con todos los otros entes, ¿verdad? El principio de ausencia, de ánimo de lucro. El modelo económico que se persigue está orientado al desarrollo integral, colectivo e individual de las personas y como medio la gestión eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles y rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen. Dentro del modelo de maximización de rentabilidad de hoy en día, el único propósito es maximizar, digamos, la inversión de los inversionistas, ¿verdad? Eso es el único. Si yo trabajo por una empresa, estoy trabajando para que los que han invertido el dinero puedan ganar más. Eso es como muy limitado, muy limitado, ¿verdad? Entonces la economía solidaria dice que no, intentamos crear empresas, negocios, trabajos que son eficientes, que son competitivos, que ofrecen servicios y productos que son necesarios para la sociedad, pero que si hay una excedente, si hay rentabilidad, podemos discutir, podemos hablar, podemos llegar y dialogar sobre cómo reinvertir eso, ¿verdad? Que no tiene que ser solamente la maximización del dinero. Y esta idea de no lucrar está íntimamente ligado a la forma de medir los resultados, que tiene en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también los humanos, sociales, ambientales, culturales, participativos, que la gente entiende que muchas veces ganar más dinero no implica mejor calidad de vida. Muchas veces reinvertir la ganancia de una región en mayor seguridad, en mayor desarrollo cultural, en mejores oportunidades de educación para las nuevas generaciones. Esas son cosas que a veces tienen mucho más sentido y más valor, ¿verdad? Y por último, el principio de la responsabilidad territorial. Eso significa que no puede haber estos como dueños ausentes, que eso es uno de los como de los aspectos principales del mundo en que vivimos hoy, ¿verdad? De que los que tienen dinero, los que tienen capacidad económica, son los que no participan en el lugar donde están económicamente activos, ¿no? Donde yo vivo, el turismo es uno de los como mayores generadores de ingreso económico. Y la mayoría de los dueños de las empresas turísticas no son de la zona, son gente que han venido a invertir de la ciudad. Hoy en día hay muchas más personas extranjeros que están comprando para hacer su Airbnb, para hacer su cabaña, para alquiler, pero al final esta persona no tiene ninguna conexión con nuestra comunidad. A ellos les vale si hay una tormenta fuerte y que hay unos derrumbes que afectan a la comunidad, ellos no le importa, ¿verdad? Entonces, la economía solidaria dice que no, debe de haber una responsabilidad territorial. Y eso solamente, este sentido de responsabilidad solo puede existir si uno vive y participa y depende, digamos, de la vida de la comunidad. Si las decisiones económicas que yo tomo van a afectar a mi bienestar, a la salud de mi familia, de mis hijos, pues yo voy a pensar dos veces, ¿verdad? Entonces, la idea de que debes de estar conectado íntimamente con la comunidad, con el ecosistema donde estás activamente en términos económicos. Entonces, para ir terminando, ¿cuáles son las conexiones al desarrollo, verdad? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver la economía de regalo, la economía de solidaria? ¿Qué tiene todo eso que ver con el tema del desarrollo? Entonces, como yo decía al principio, los buenos proyectos de desarrollo, perdón, creo que
Sí, demasiados proyectos e iniciativas de desarrollo operan bajo el supuesto de que el modelo económico del status quo, el, la economía globalizada, orientada al crecimiento, el industrialismo del mercado, la idea es que esa es la única manera de ordenar o gestionar el lugar, volviendo a esta idea de oikonomía, de palabra griego, ¿verdad? Que caímos en la tentación de sentir que la única forma de vencer la pobreza es meter a la gente en la economía laboral, en la economía globalizada, ¿verdad? Que los países abren a la inversión de grandes empresas mineras, grandes fuentes de inversión extranjera, que la gente que trabaja en el campo y en diferentes industrias tradicionales que dejan eso y que venden su labor al mejor postor para que puedan maximizar sus ganancias. Y eso muchas veces, en algunos casos, tal vez la gente logra salir adelante, pero en otros casos, ese irrumpe con un modelo económico que puede ser funcional, ¿verdad? Desde este supuesto, el desarrollo no es más que una nueva forma de colonialismo, de empujar a las culturas vernáculas, de exigir que ellos adoptan formas de vidas foráneas, formas de vida distintas, ¿verdad? El desarrollo en este caso es como es una entrada forzosa al paradigma económico occidental. Pero no quiere cambiar esto. Los buenos proyectos de desarrollo, en cambio, son los que desafían el status quo, los que intenten aprender de las ideas económicas alternativas que ya existen en un lugar, que valoran lo tradicional al tiempo que introducen nuevas ideas, experiencias, tecnologías, etcétera, ¿verdad? Yo siento que los que trabajamos en proyectos de desarrollo, antes de llegar con una propuesta de proyecto, de cómo mejorar el ingreso, de cómo vencer la pobreza, primero hay que ir y observar y aprender, tener la humildad de escuchar y ver si todavía existen algunos como remanentes de la economía de regalo, si existen esa idea de reciprocidad, de redes de reciprocidad, de cómo construir y fortalecer esas alternativas, ¿verdad? Que muchas veces en vez de adoptar o exigir que la gente se entra en la economía hegemónica occidental, hay que tratar de que la gente entienda de que hay formas de riqueza propia que existen a través de esas redes de reciprocidad. Y si no existen, ¿qué alternativas de la economía solidaria pueden haber? ¿Qué modelo del cooperativismo, de la rentabilidad social? ¿Cómo podemos ir animando a la gente a participar cada vez más en las decisiones económicas, de tomar decisiones sobre cómo reinvertir en su propia comunidad, ¿verdad? En vez de simplemente decir, nosotros queremos que ustedes se insertan en el mercado laboral, que su economía se inserta en el modelo hegemónico mundial que existe, ¿verdad? Y al final, en algunos casos es importante decir que la mejor alternativa económica para un lugar, una comunidad, será rescatar las tradiciones de economía de regalo, ¿verdad? Si existe esta como conexión con el pasado, con tradición, con cultura, pues reanimamos eso. Tratamos de visibilizar eso. Muchas veces es invisible esos procesos, ¿verdad? En otras comunidades o en otros casos, podría ser mejor incorporar principios de la economía solidaria, participación directa, diálogo, decisión a nivel comunitario sobre cómo reinvertir en la rentabilidad social. En otras comunidades, el bienestar y la buena vida podrían depender de ideas económicas completamente impensadas, ¿verdad? Lo que es importante mencionar es que no hay un solo camino económico, no hay un solo camino para vencer la pobreza, para alcanzar la buena vida. Tenemos que ser abiertos los que trabajamos en proyectos de desarrollo, de entender de que hay otras formas, hay otros caminos, hay otras ideas creativas de cómo responder a las necesidades que hay. Para el desarrollo basado en el lugar, hay que centrarse en la idea siempre de la reciprocidad. Hay que mantener eso, ¿verdad? Yo siento como solo para el tema del capital social, para el tema de la coherencia de la comunidad, mantener esta reciprocidad, en vez de dividirnos cada uno en agentes económicos autónomos, independientes, compitiendo el uno con el otro, intentamos mantener la reciprocidad que existe